Ahí está empezando alguien. Ya. Con respecto a los corticoides, cuando se utilizan intraarticularmente, esto son parte de la estrategia que en la clínica utilizamos nosotros para tratar la sinovitis, las artritis, y esto data de mucho tiempo, muchos años, y sus efectos que se buscan, o el efecto que tiene el corticoide, es ser antiinflamatorios potentes. Y estos han sido bien documentados en muchas partes del mundo en su seguimiento, y son responsables de restablecer más que nada la comodidad y con ello el equino se siente mucho más, bueno, como lo dice, mucho más cómodo en su desplazamiento, y con eso vuelve a su estructura deportiva, a su trabajo. Lo que sí hay que tener claro, que también tiene un efecto secundario. Son perjudiciales también en la actividad, porque baja la inflamación, con ello baja el algia, baja el dolor, y obviamente estos no son curativos del total, sino que tú estás tratando solamente la signología. Y hay que tener cierto grado de precaución también. Lo importante es, cuando ustedes administren estos productos intraarticular, se estima, y por lo menos yo lo hago así, he visto varios colegas también, que cuando administran un medicamento intraarticular le dan un tiempo de reposo al cabello, a lo menos 72 horas. Yo prefiero por lo menos 96, sin actividad física. ¿Por qué? Porque al manipular la articulación, bueno, también cuando se administra ácido hialurónico, acuérdense que esta molécula eh, es característica, un constituyente normal del líquido sinovial, eh, que le da la viscosidad y la propiedad de lubricante dentro de la articulación, que muchas veces se pierde por la alteración que se está produciendo dentro de esta articulación, porque no se está dando las características necesarias para que se produzca un buen líquido sinovial. Recuerden que lo que administramos nosotros es sintético. Y también tiene un efecto antiinflamatorio de muy buena calidad. No tan potente como el corticoide, pero también tiene un efecto antiinflamatorio. A veces se utiliza en forma conjunta con el corticoide, y te ayuda bastante. Si ustedes les dan a elegir qué usar, corticoide o ácido hialurónico, obviamente no hay donde equivocarse. Utilizar ácido hialurónico sintético. Obviamente hay una gran diferencia en costos. Una ampolla hoy de ácido hialurónico debe estar bordeando muy cerca de los 30.000 pesos. Y una dosis de corticoide debe estar 3.000, 4.000 pesos. Entonces es bastante la diferencia. Pero obviamente para un deportista es sin duda alguna que es mejor el ácido hialurónico. Vuelvo entonces, hay que utilizarlo con precaución, por el deterioro que podemos estar provocando en la articulación, sobre todo con el corticoide, porque se inflama muy rápido, quita el dolor y el individuo va a volver a la competencia. Esto igual sucede en los seres humanos. Entonces hay que tener ese manejo y tener esa precaución en el uso de medicamentos intraarticulares. El reposo, ¿por qué? Porque la manipulación de la articulación genera estos cambios el cambio de presión genera un grado de inflamación, y también eh, la consistencia, el tipo de medicamentos, o sea, el líquido que tú estás administrando es distinto al que está dentro de la articulación. Entonces tiene que haber un proceso adaptativo, tiende un poquito a inflamarse en las primeras horas. Entonces por eso es bueno dar esta característica de darle un reposo. Y lo otro que lo pueden ayudar también con un AINE sistémico. ¿Ya? En este caso una fenilbutazona que podían dar por una administración cada 24 horas por unos 2 días, para aliviarle estos pequeños detalles
de molestia que puede estar sufriendo la articulación. No sé si alguno de ustedes le han administrado algún medicamento intraarticular o en el tendón. Ahí saben las sensaciones que se sienten. Bueno, cuando uno fue deportista, uno ya sabe a lo que se refiere y por eso uno toma las precauciones necesarias también con sus pacientes. Otra entidad que hay que tener claro y que ustedes tienen que manejar, por ejemplo, son atrofias. En este caso, atrofia de los músculos escapulares. ¿Cuándo sucede esto? Esto va asociado a una alteración de las estructuras óseas que están cercanas o que son parte de esta estructura a nivel escapular. ¿Por qué? Porque se produce una alteración en el movimiento normal de la extremidad y por ende el músculo hace un movimiento incompleto para lo que está estructurado o funcional. Y obviamente va perdiendo porque se va limitando su funcionalidad y por eso se va atrofiando. Esto se genera por fractura a nivel del escápula. Lo que denominan en la jerga es caballos despuntados. Generalmente esto es por caballos que tienen golpes o chocan contra las barreras o los que tienen caídas o ruedas. O también por compromiso en la articulación escapulohumeral, o sea, una artrosis, también que genera una alteración en el movimiento completo y lo que va generando una alteración del músculo, porque no está generando las cargas necesarias ni su movimiento. El tratamiento para esto, sobre todo si un problema articular del escapulohumeral puede provenir incluso primariamente de un problema de aplomo. Entonces hay que tratarlo primariamente esa situación para que no llegue a una alteración de la articulación. Lo principal es manejar el dolor para que pueda movilizar esta estructura. En algunos casos se utiliza el rubefacientes en algunos puntos con estas iodinas para estimular la irrigación en estas zonas, inflamar un poco el músculo para que llegue mayor volumen de irrigación con masajes locales por lo menos 2 veces al día, o sea, un manejo kinesiológico, con fisioterapia, con calor, y realizarle algún sistema de manejo de trabajo, algún sistema de ejercicio, por lo menos caminatas 1 o 2 veces al día, para que obviamente se mantenga en movimiento este músculo. Porque si no sucede de esa forma, podemos llegar a este nivel. Y ahí se nota, no sé si aprecian bien esta foto, que el músculo ya se disminuyó su volumen bastante. Este es un finasangre de carrera. Se trató, pero nunca volvió su músculo a su estado normal y obviamente este caballo nunca volvió a sus condiciones de deportista porque no completaba el movimiento completo con esta extremidad, lo que no le da las condiciones necesarias para la competencia. Esta era una yegua que con este problema no pudo seguir compitiendo y se fue a criadero, o sea, fue una yegua en su fase de reproducción. Y esto fue por un efecto de una fractura que tuvo. ¿Mm? Lo otro son la artritis de la articulación escapulohumeral. Esto viene y se genera en el tiempo por las alteraciones de aplomo o alguna claudicación que se mantiene en el tiempo o también por sobrecargas. También se pueden deber a estas sobrecargas de trabajo que pueden ser por claudicaciones complementarias o suplementarias, que vienen de otro lugar, de otro sector, que se involucran por sobrecarga, por compensación por sobrecarga. Entonces, por eso hay que detectarlas a tiempo, tratarlas, para que no se localicen en otros lugares, porque me van a alterar los procesos, el manejo normal de desenvolvimiento de otras estructuras de estos individuos. Hay que tener mucho cuidado con el manejo en los herrajes para mantener bien los aplomos. Por eso es importante y que lo manejen desde siempre. El herraje no puede superar los 45 días como plazo máximo.
lo ideal es que ustedes empiecen a manejar el herraje en un rango de 40 a 42 días como plazos, techo, ¿ya? Y nunca inferior a los 30, para que pueda el casco generarse por lo menos durante 30 días, para que pueda generarse bien y poder hacer un buen manejo de desvasado, ¿ya? Eh, y obviamente en la artritis lo importante es manejar el dolor. No queda otra situación que hacer esto. Y aquí también caemos en lo mismo que lo anterior. Puede llegar el punto que puede ser tan álgico que lamentablemente caemos nuevamente en el manejo de corticoides, para poder que el caballo esté cómodo. Y ahí entramos en un círculo vicioso. O sea, el caballo está cómodo porque se le administra un corticoide y el caballo se empieza a desplazar y empieza a hacer ejercicios. Eh, Incluso se da en caballos que están a pastura a campo, por la edad que ellos tienen, para que estén más cómodos y se puedan desplazar en confort, uno coloca un corticoide y a los 4 o 5 días uno los ve corriendo en el campo, porque se les pasó el dolor. Pero obviamente eso trae un problema posterior, una inflamación, y después vuelven una recidiva más o menos mayor a la anterior en consignología. Eh, pero así funciona lamentablemente esta alteración. Entonces hay que hacer el manejo del dolor, compensar o solucionar el problema de aplomo. Lo ideal es con ácido hialurónico, que hay varios en el mercado. No sé si le nombré algunos que ustedes pueden tener como ácidos hialurónicos, o más que nada como ácidos hialurónicos como condroprotectores. Lo importante es empezar antes. Si son deportistas, por favor, dentro del manejo del deportista, eh, se suplementan vitaminas, se suplementa la alimentación, suplementen con condroprotectores. Acuérdense que es importante la glucosamina, la condroitina, los metilsulfonilmetano, que son los MSM, y entre ellos para el equino están disponibles marcas comerciales como el Equiflex, el Artroglican, el Natural Flex, el Stride HD, el Flex Max, van a haber unos 4 o 5 más, pero ahí más o menos tienen donde elegir, como condroprotectores, ¿ya? Y también ayudarse con complejos vitamínicos B para la parte muscular. Lo otro importante que tienen que tener claro ustedes también dentro de esta parte de estructura dura ósea, fractura del codo. La fractura del codo, y nosotros conversamos sobre la cama en el caballo, se puede deber también por un mal manejo. Entonces hay que tenerlo claro. Y también se puede deber a alcances. ¿Tienen el concepto del alcance en el caballo que se refiere cuando uno habla de alcance en un caballo? ¿No? ¿Sí? Como que se topa, ¿o no? Exactamente. Cuando con una extremidad él choca o topa o se golpea la otra. También otro caballo lo puede alcanzar, que como definición es como un pisotón. Pero generalmente el alcance más típico es que el mismo caballo con una de sus extremidades golpea a la otra. Eso es un alcance. Eh, y los golpes son fuertes. Incluso se puede fracturar. A ese nivel puede llegar por las velocidades que alcanzan. Entonces, importante esa situación. Y a eso va la palabra que dice alcance con el casco posterior del mismo lado. ¿Cómo se puede fracturar el codo? Puede suceder en caballos de salto. Cuando estos saltan, acuérdense que los caballos recogen las extremidades anteriores y también las posteriores, y las posteriores las meten debajo del abdomen. Entonces puede ser tanto que con el casco posterior pueden golpear el codo y se pueden fracturar. Lo otro es que al estar, se pueden echar, pueden estar en su pesebrera echados, y al momento de tratar de pararse, y si tienen mala calidad de cama, van a resbalar, porque como tienen tan poca altura en la cama,
al tratar de levantarse, y como tienen herraduras, pueden patinar con la base de la pesebrera que es cemento y pueden resbalar. Y al momento de resbalar, los caballos generalmente se asustan muchísimo, se alteran y empiezan a patalear rápidamente para poder colocarse de pie rápido. Y en eso pueden alcanzarse uno también de sus codos y fracturarlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas tan simples como el manejo y tener una buena calidad de cama, porque podemos llegar hasta una fractura de codo. El tratamiento es manejar el dolor, obviamente, y el quirúrgico. Esto se hace, realmente termina siendo con una cirugía con un cirujano ortopédico para poder colocar estos clavos o a lo mejor con un tornillo o placas, que no es menor. A lo menos con un reposo absoluto. Cuando uno habla de reposo absoluto con los equinos, generalmente son pesebreras pequeñas. Esa es la única forma de tenerlo a lo que se denomina reposo absoluto, una pesebrera pequeña, para que el equino tenga el mínimo movimiento posible. Generalmente las pesebreras parten de los 16 metros cuadrados. Estas son mucho más pequeñas, para que el caballo se mueva lo menos posible. ¿Ya? Y después, obviamente, ese tiempo, con el seguimiento radiológico, empiezan a pasarlo a una pesebrera de mayor tamaño para que empiece a moverse un poquito más. Lo otro es la bursitis del codo. La bursitis del codo puede empezar, puede ser una consecuencia, puede ser de una fractura, o también puede ser de pequeños golpes que se va dando el caballo por estas camas de mal estado, o golpes que se va dando. Acuérdense que la bursitis, obviamente una inflamación de la bursa, que son estas estructuras que en forma de fondo de saco que están constituidas por tejido conectivo, que, que tienen una membrana interna, que es muy similar a las bolsas sinoviales, y que cumplen la función de cubrir o de proteger, y que se distribuyen en el organismo como estructuras de amortiguación o de minimizar el roce o la fricción, generalmente donde están los tendones o eminencias óseas o articulares. Es donde se ve harto, son estos, en los perros, por ejemplo, estos perros gigantes. No sé si lo han visto, estos perros gigantes que tienden a las partes sobresalientes, eminente ósea, salen estas proyecciones. En los caballos también puede suceder lo mismo. Y ahí están estas bolsas subcutáneas o subligamentosas o subtendinosas o submusculares que aparecen. Estas bolsas, eh, ¿dónde pueden encontrarse? Por ejemplo, en la parte dorsal del carpo, también en la parte o en la superficie dorsal del nudo. ¿Dónde más? En el calcáneo, que es en la punta de la corva, sobre el olecrano, ahí mismo en el codo. Eh, También hay que tener cuidado con el manejo, sobre todo de las monturas, porque también pueden aparecer en la apófisis espinosa de la vértebra torácica a nivel de la cruz. Entonces, y ahí ya tenemos graves consecuencias porque no podemos colocar después una montura a un caballo y no lo podemos utilizar por el algia que se produce aquí. Eh, Ojo, que hay una bursitis serosa que se denomina, que es la fase aguda de esta inflamación, que hay acúmulo de líquido sinovial. Eh, y cuando uno palpa estas bolsas que se generan, estas neoformaciones, son fluctuantes. Eh, Generalmente no son álgicas y el caballo no tiene claudicación, pero sí generan molestia por el aumento de volumen en la zona en que está. ¿Ya? Eh, el problema es que no resuelven solas. Y el contenido de esta bursitis eh, puede ir cambiando, se puede ir organizando y con el tiempo en esta organización puede empezar a, a cambiar su consistencia y a la palpación puede estar más rígida.
por la fibrina, por este tejido nuevo que se está formando. Entonces ahí ya pasa a ser una bursitis, ya no es serosa, sino que una bursitis fibrosa. Y ahí ya tiene más complicaciones en el equino, porque ya genera una molestia. Ojo, que lo más seguro es que no claudique, no es álgica, pero sí ya genera ciertas alteraciones, sobre todo si está asociado en el borde anterior de las articulaciones, porque disminuyes en la parte de la flexión o la extensión. No claudica, pero sí se puede producir unos problemas. Ojo que a veces puede haber, se puede generar una bursitis sanguinolenta o hemorrágica, o cero hemorrágica también. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque ahí sí que se nos puede complicar por potencial contaminación secundaria que puede haber por las características que se puede generar aquí. Y ya, en vez de tener, por ejemplo, una bursitis serosa, una bursitis fibrosa, podemos tener una bursitis purulenta. Y ahí ya la cosa es mucho más compleja. Generalmente se puede dar más que nada en la cruz, ¿ya? Y ahí tenemos complicaciones. ¿Qué hacemos con una bursitis? Es drenar, administrar corticoides y hacer un vendaje compresivo. Generalmente el vendaje compresivo va que uno coloca apósitos sobre esta zona donde se generó esta neoformación y un vendaje. ¿Para qué? Para tratar de disminuir la memoria que se formó de esta neoformación. Porque si drenamos este líquido que estaba aquí y lo dejamos sin esta presión, obviamente el espacio del organismo lo va a llenar con él. Y lo más seguro, de nuevo, se va a llenar con líquido. Entonces, por eso hay que colocar esta venda con este apósito de presión, para tratar de generarle la menor memoria posible a este tejido. Obviamente, si no tiene una buena involución, generalmente esto se resuelve en forma quirúrgica. ¿No? Lo del higroma del carpo, así lo denominan, así se habla, así se define, pero es una bursitis precarpiana. Va asociado a traumatismos, sobre todo a caballos que son muy inquietos. No sé si ustedes han visto las pesebreras, que hay unas pesebreras que tienen puertas divididas en la mitad. Generalmente le abren la parte de arriba y el caballo asoma su cabeza y empieza a mirar hacia afuera. Caballos son inquietos y empiezan a pegarle con los carpos a la puerta. Y esos pequeños traumatismos diarios generan esta neoformación. Entonces, esa es la complicación que tienen. O caballos que por el trabajo o un trauma directo que puede existir en el borde anterior del carpo, también se puede generar. Hay mucha inflamación, incluso se puede inflamar el carpo, o sea, se puede generar una carpitis por un trauma que se puede producir, y después se puede generar esta bursitis o este higroma. Eh, también se puede generar de este tipo de bursitis por el efecto del transporte o de un golpe en el borde dorsal del nudo, ¿ya? Asociado siempre a las extremidades anteriores. Más difícil que se den las posteriores, pero también se puede dar. Eh, ¿Qué más? Bueno, también es como la anterior, puede ser serosa, eh, no claudica, pero sí aumenta mucho de volumen, sí trae consecuencias, ¿ya? Eh, Generalmente, ¿cómo uno utiliza aquí, cómo trata esto cuando aparece en forma aguda por un trauma? Uno coloca sustancias que generen frío. En este caso, hay un producto que se llama Ice Blue, que es un gel en color celeste medio verdoso, que es muy frío. Y el otro se llama, que es la copia, se llama, ya me voy a acordar el otro, que es de Drag Pharma. Pero el otro se llama Ice Blue.
O lo otro que estas cataplasmas de barro que se denominan, o greda, que se colocan también en esta, que son todo lo que es los pultais. Ah, el otro se llama Miner Ice, que esa es la otra copia. Miner Ice. Y el otro son todos los que tienen estos barros que se colocan ahí, que son, por ejemplo, hay uno que se llama Drag Pultais, que son fríos, que son barros, son hipertónicos, y se colocan ahí porque generan mucho frío, y ayuda mucho esto a disminuir este aumento de volumen. Favorece la absorción, favorece a absorber este edema que se está produciendo, ¿ya? Y obviamente se puede administrar AINES para poder ayudar y disminuir este aumento de volumen para que esta bursitis serosa no se transforme en fibrosa y no, obviamente no pase a la parte crónica, que ahí ya la cosa se complica aún más. También dentro del tratamiento podemos utilizar, ¿cómo se llama este? El DMSO, dimetilsulfóxido, ¿ya? Que también puede ser útil en el procedimiento en estos casos, pero si hay una lesión en el tejido, en la piel, no utilicen el dimetilsulfóxido, porque como tiene dentro de su característica que es un gran vehiculizante, puede traspasar en el subcutáneo eh, bacterias y puede transformarse esta bursitis en una bursitis séptica o purulenta. Y ahí ya la cosa se nos va a complicar muchísimo, ¿ya? Importante el frío, entonces, el descanso, analgesia, para aliviar estas molestias eh, de estos higromas o de las bursitis. Nos quedan 2 minutos. Si quieres, paramos la grabación aquí y nos conectamos en unos 7 minutos más para hablar de la peritonitis metacarpiana. Si no, voy a quedar aquí para comenzar. Ok, profe.